Bienvenidos a su programa Sábado en Familia. Estamos acá con ustedes muy contentos de participar una vez más de esta programación especial que cada semana tenemos para cada uno de ustedes. Les invitamos en este momento, si pueden compartir el link de esta programación con sus amigos, con sus vecinos, para nosotros será de gran bendición y también sabemos que para cada una de esas personas que pueden recibir el mensaje que hemos preparado para ustedes en este programa. Tendremos ahora el segmento Código Binario. He podido compartir con el pastor Juan Hernández un repaso de lección que esta semana ha estado bien interesante, bien profunda, con unas enseñanzas que la verdad nos pusieron a pensar. Así que les invito a disfrutar en este momento del segmento Código Binario. Estamos aquí en el segmento Código Binario para estudiar, repasar, ver un estudio muy profundo, la verdad, porque nos ha tocado meterle bastante neurona para entender hasta lo que podemos como seres humanos, lo que nos ha dicho la Biblia respecto a esta semana. Una lección, la lección número 11, se llama Anhelo de Más. Y bueno, estoy aquí con el pastor Juan Hernández, quien nos acompaña desde el distrito de Gómez, con el que vamos a desentrañar todo esto, pastor. Le doy una vez más la bienvenida al espacio y bueno, le voy a dar el chance a usted que comience y nos suelte. ¿Cómo podemos nosotros meternos dentro de esto? Anhelo de más. Estamos hablando del reposo, venimos hablando del sábado, de tantas cosas interesantes y esta lección nos trae una enseñanza que tiene bastante para que podamos aprovecharla en este momento. Es correcto, Elías, anhelo de más. El texto bíblico que aparece allí en la lección de introducción es 1 Corintios 10, 6, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Un modelo a no seguir. Exacto. Me recuerda a mi primer tutor cuando hice mi práctica profesional. Estamos en medio de una producción y estaban haciendo muchas locuras y él me dijo, si tú haces lo que ellos no están haciendo, lo vas a hacer bien. Y yo, algo así nos dice el versículo. Esto es un ejemplo para que no lo sigan. No lo sigamos. Si no seguimos ese ejemplo, entonces vamos a estar bien, pastor. Correcto. Wow. Y vamos a entrar a algunos detalles que adornan, diría yo, a todo el meollo de la lección de esta semana. Y tenemos que hacernos una pregunta aquí en esta lección. ¿Qué nos puede enseñar esta lección que vamos a estudiar? Los fracasos de Israel, que no le fue, o más bien esos fracasos les impidió entrar en la Canaán. ¿De qué nos puede beneficiar a nosotros? Porque estas cosas se escribieron para que nosotros no caigamos en ese ejemplo. Wow. ¿Qué ejemplo o qué lecciones vamos a obtener nosotros? Primero tenemos que entender algunos términos que aparecen aquí. Y aquí la lección habla de tipología, algunos tipos o ejemplos. La palabra ejemplo que ahí mismo aparece. Debemos clarificar ese término tipos, que viene de la palabra o tipología. La palabra tipo viene del griego tupos, que en español lo traducimos a tipo, o tipos, ejemplos, modelos que podemos sacar de esa palabra. Ahora, podemos usar un ejemplo en lo nuestro. Un arquitecto para ver un edificio grande tiene que hacer una maqueta. Exacto. Algo en miniatura para ver lo verdadero. Exacto. Y eso lleva casi todos los detalles, pero no siempre es exacto, pero igual al otro. Es una muestra. Una muestra. Es un ejemplo. Correcto. Una forma. Una forma, exacto. Y de eso es lo que está hablando la lección en esta semana. Ahora, teológicamente hablando, un tipo es un modelo entonces. En pequeña escala, para ver la realidad espiritual más grande de aquello que se está diciendo. En la tipología bíblica se estudian estos fenómenos. La tipología se estudia, esos fenómenos que se van dando en la Biblia o que están allí que a veces uno no entiende.
el tipo, dice, un ejemplo, el tipo se encontró con el antitipo, una expresión que surge sí, ahí. eso lo hemos escuchado muchas veces. Sí, y la verdad que a veces uno no lo entiende. El pastor viene, predica, o nuestro hermano que está el laico, que está haciendo, y habla del tipo y el antetipo, y uno, amén. Pero ¿Y qué es? ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? Ajá. Entonces uno se queda, un hermano que está comenzando en la iglesia, cuando escucha esos términos, el tipo se encontró con el antitipo, y uno queda en la calle o queda en el aire, no entiende qué es aquello. Entonces, para entender un poquito a qué se refieren esas expresiones, tenemos un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, San Juan capítulo 1, 29, que registra aquí precisamente un hecho importante cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesucristo ¿sí? y pronuncia las siguientes palabras. Vamos a leerlo textualmente aquí donde está Juan 1, 29, que dice lo siguiente. A ver, aquí está. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. A Juan lo llegaron a nombrar como que él era el profeta, que él era el que estaban esperando, y él mismo decía que no. Y en este momento él muestra, este sí es. Este sí, este es el de verdad, está afirmando aquí, contundentemente. Exacto. Aquí hay que hacernos una pregunta, porque el anhelo de más, como dice la lección. Ahora, ¿quién es el tipo y quién es el antitipo aquí en esta cita? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Quién es el tipo y el antitipo? Dicho de paso, la palabra antitipo quiere decir que existe antes de. Exacto. O sea, él es la realidad para decir que el tipo te va a mostrar quién es la realidad. Entonces, entendemos en esta cita algo muy importante. El tipo o modelo que presenta dice: he allí el Cordero de Dios. Cuando señala, he allí el Cordero de Dios, está diciendo que todos los corderos inmolados que morían en el atrio, en el lugar de sacrificio, todos representaban ¿a quién? Al antitipo, al que de antemano se había predicho, se había antepuesto. Si el ser humano fallaba, si el ser humano pecaba, la salvación vendría por medio de él. Desde el primer sacrificio que se hizo cuando pecó Adán y Eva, nuestros primeros padres, la forma para nosotros pedir perdón por nuestro pecado era sacrificar, ya sea un cordero, algunos, bueno, lo hacían más grandes, bueyes y todo. Vemos en la historia de Elías, él ofreció un carnero, ¿cierto? Perdón, un buey, algo mucho más grande. Pero vemos entonces que estos eran ejemplos del sacrificio que vendría a ser nuestro Señor Jesús por nosotros, que es el sacrificio ya perfecto, por sobre todos los sacrificios. Por eso la expresión es el tipo y antitipo. ¿El tipo cuál era? El sacrificio, el cordero. Exacto. Pero ahora presenta el antitipo, que dice, este es. Este, todo lo que era figura, este es el verdadero. Está señalando a Cristo como el antitipo. Es para poder entender un poquito lo que es la tipología bíblica. Por ejemplo, entremos ahora a lo que es algunos ejemplos de tipología bíblica. Ok, vamos allá. Entremos al libro de Hebreos, capítulo 8, versos 4 y 5. Aquí vamos a encontrar unos elementos que nos lleva a nosotros, nos incorpora la tipología bíblica a llevarnos a la práctica religiosa, al significado de algo menor a algo mayor. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Hebreos capítulo 8, verso 4 dice: así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado
en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo, porque estamos entendiendo la tipología bíblica. Exacto. Los tipos, ejemplos, formas, lo que está presentando. Así que aquí presentamos entonces en esta cita, la Biblia presenta más bien el punto tipológico y el antitipo. El antitipo y el tipo. Y aquí está citando cosas que leímos muchos siglos antes, porque esto que está citando son cosas del Antiguo Testamento. Correcto. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos cómo una cosa se cimenta con otra y nos dan entonces esas pruebas en las cuales podemos afianzarnos para nuestra fe. Y es que es eso, la tipología tiene que estar en el Nuevo Testamento para que sea tipología. Si no está, no, o sea, si algo está en el Nuevo solamente, no podemos llamarlo tipología. Y tiene que decirlo, por ejemplo, el texto anterior de Juan, cuando dice, he allí el Cordero, refiriéndose a Cristo, al verdadero. Esa palabra y se hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito, y entonces citan otro texto de los libros anteriores, los libros antiguos. Ahí entonces vemos ejemplos de lo que es la tipología. Entonces, correcto. Bien interesante esto. Sí, así es. Teniendo en cuenta esto entonces, el santuario terrenal había sido hecho conforme a un modelo, a un tipo de lo verdadero. ¿Y qué se celebraba en el santuario terrenal? Allí Moisés dice que hizo todo conforme a lo que se le presentó. Exacto. Y en el santuario se hacían varias cosas. Número uno, podemos mencionar así rapidito. Exacto. El santuario terrenal, habían 3 elementos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué se celebraba en el atrio? El lugar de sacrificio, el lavacro, estaba ahí. Ahí donde morían los animalitos que representaban al Cordero. Cristo realmente en lo real, esto era sombra, figura del verdadero, del antitipo, podemos decirlo así. Cristo murió en el lugar del atrio, aquí en esta tierra. La primera parte de lo que el Señor presenta, lo verdadero, es aquí. Y el otro elemento ocurre en el lugar santo, donde la sangre también era aspersada, donde Cristo ya nos dio a nosotros el perdón, nos otorgó el perdón gratuitamente. Lo podemos obtener si nos arrepentimos y vamos a Él. Exacto. Y la última parte, el lugar santísimo, una vez al año se entraba a ese lugar para celebrar el día del Yom Kippur, que representa también para nosotros el día de juicio final, donde se terminará el pecado y el que trajo el pecado también se eliminará para siempre, ¿verdad? Y nuestra única seguridad es tener a Cristo como nuestro Salvador. Son conceptos bastante interesantes para todos los que estamos viendo, y yo les voy a invitar a que en la siguiente parte continuemos, porque todavía queda un poco más en profundidad, podemos meternos más allá. Así que, amigos que están con nosotros en esta transmisión, les invitamos a que disfruten esta alabanza musical que hemos preparado para ustedes aquí en su programa Sábado en Familia. Ya regresamos. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. He vuelto a despertar, pidiendo por tu amor, doblando mis rodillas, cuídala a mí, Señor.
llegado tan profundo, muy dentro de mi corazón. Le pido a Dios cada segundo, me deje amarte sin condición. Que sea un amor profundo, que luche ante la adversidad, con Cristo como refugio, nada nos separará, nada nos separará. Estás a mi lado, amo verte sonreír. Y si te encuentras muy seria, mucho más oraré por ti. Que sea un amor profundo, que lucha ante la adversidad, con Cristo como refugio, nada nos separará. Que sea un amor profundo, que lucha ante la adversidad, Cristo como refugio, nada nos separará, nada nos separará. Si un día no estoy, escucha esta canción. Recuérdame a tu lado, eres mi gran amor. Estamos de vuelta, esperamos que hayan disfrutado esta selección musical que hemos hecho para ustedes. Pastor Juan, estamos aquí metidos dentro de ya lo que es una parte bien importante para entender nosotros lo que son los ejemplos bíblicos, y usted nos estaba hablando acerca de ese ejemplo que fue el santuario terrenal a lo que es el sacrificio de Cristo por nuestras vidas, y cómo todas estas ceremonias que se realizaban eran apenas una muestra de lo que es el plan de salvación entero. O sea, es como un esquema. Si vemos el santuario como tal, cada mueble, cada cosa representa uno de los procesos de la salvación. Muy interesante, la verdad. Correcto. Sí, es precisamente cada elemento que contenía el santuario representaba parte del proceso de la salvación de nosotros como pueblo en esta tierra. El Señor nos ha redimido a todos, de tal manera que hoy podemos decir gracias a nuestro Dios. Amén. El santuario era un modelo, una figura de lo verdadero. Ahora, en la Biblia hay otro ejemplo de tipología bíblica que nos presenta el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 hasta el 6. Yo quisiera que vayamos allá por razón de tiempo. Dice la Escritura allí en el capítulo 10, verso 1 hasta el 6. Son varios versículos, pero vamos a tratar en el momento de entender algunos detalles que están allí. Dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos, dice la Escritura, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero, dice la palabra, pero de la mayoría de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos, no codiciamos, dice la palabra. Exacto, no codiciamos. Cosas malas. No entremos, en otras palabras, en ese proceso de desobediencia. Volviendo a este elemento aquí, tipología. Todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados al pasar por el mar, al estar bajo la nube. Haz esa relación de lo que sucedió allá, algo pequeño a lo que en nosotros puede ocurrir también. Vea qué importante, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Número 1, fueron bautizados, tomaron del agua de la roca, comieron el pan, el maná del cielo. Todo representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo Jesús, exacto. Tipología. Y todos ellos fueron cubiertos por esa nube durante el día, que por la noche también era una columna de fuego. Correcto. O sea, tenían la presencia de Dios con ellos, Así día es. y noche. Así que todos estos elementos nos ayudan a entender un poquito a fondo lo que significa entonces la tipología. Entonces, volviendo al ejemplo, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. La palabra ejemplo es la misma palabra tupos o tipo. Ejemplo, el modelo, ese modelo, que es un modelo malo. El pueblo de Israel es un modelo malo para nosotros. Esto está escrito para que ustedes no caigan en semejante Podríamos llamarlo ejemplo. como un boceto, pastor. Porque a veces cuando yo, por ejemplo, quiero presentar algo acá en el trabajo, yo hago unas líneas Ajá. que no son totalmente derechas, pero muestran la idea. Y puedo darme a entender lo que estamos pensando, pero no es un ejemplo, o sea, no es una copia directa, es solamente un vestigio de lo Correcto. que puede llegar a ser. Sí, precisamente es eso, un esquema, un boceto de lo que realmente es. Mira, nosotros como Israel tenemos las mismas ventajas y desventajas también para entrar en la Canaán. ¿Qué es lo que está llamando el descanso? Ahí está el tema. Entrar allá era lo que ellos más esperaban. Sí, Y nosotros es lo que más buscamos. Por eso los cristianos buscamos la paz. Los budistas también la buscan. ujú, Los que quizás no son creyentes también buscan la paz de alguna forma, ya sea teniendo la casa más grande o apartándose al lugar por allá, hacer meditaciones y cosas. Buscamos paz, es lo que queremos todos. sí, es eso lo que necesitamos y paz se puede tener cuando terminaste una carrera. Y el pueblo de Israel, la paz realmente la iban a tener hasta que entraran a la Canaán. Exacto. Entonces nosotros aquí estamos todavía en la tierra, somos peregrinos, así como Israel era peregrino, estaba transitando el desierto, nosotros estamos transitando el desierto de esta vida. Entonces, al transitar este desierto de la vida, tenemos la ventaja de que Dios está con nosotros y que ya nos otorgó salvación, porque el Cordero ya murió por nosotros. Ahora, pero tenemos las mismas tentaciones que el pueblo de Israel también, Sí, que exacto. pueden ser el impedimento para que entremos a la Canaán celestial. Y este es el punto que está presentando la lección entonces. Así que es necesario entonces, queridos hermanos y hermano Elías, que nosotros como seres humanos sepultemos el hombre viejo y podamos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y solamente naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús podemos tener paz y seguridad de nuestra salvación. Amén. Y es aquí donde conectamos el último puntito de la lección, Ok. que nos habla de la tipología del descanso. Era necesario hablar de estos elementos Claro, exacto. para llegar a la tipología del descanso. Y lo presenta Hebreos capítulo 4, verso... Vamos a ir rápidamente en el Hebreos capítulo, más bien 3. 3. 3, verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él días disgustados, 40 años. Imagínate, ¿cuántos años? Y estas personas dicen, no entraron por causa de la incredulidad. Para ir resumiendo, no entraron. Si uno lee los siguientes versículos, no entraron. Pero al comenzar a leer el capítulo 4, tenemos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
El punto aquí, cuando leemos Hebreos 4, habla del reposo, y hay dos palabras que habla el capítulo 4. Yo tengo que resumir acá. Habla la palabra sabatón y la otra palabra que aparece aquí es catapausis. Catapausis. Sí, ok. dos palabras que aparecen aquí en el capítulo, los versos 6, 8, versos 7 y 8 del capítulo 4, que podemos leerlo rápidamente. Dice, si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, un reposo. Estos pasajes desde el verso 6 en adelante ha sido controversial para muchos. Algunos para decir que hay otro día, otros sí. para afirmar otras convicciones, pero la Biblia está clarita. Hay algunos que creen que como Cristo fue el sacrificio perfecto, Él mismo es el reposo, Él mismo es... y cuando nosotros lo aceptamos a Él, ya tenemos que olvidarnos del día sábado como tal también. Y eso no va acorde, porque más bien vino a resaltar cada uno de los puntos de la ley. Sí, es que ahí están las dos palabras, por eso son claves esas dos palabras. Presenta el sabatón, como dice el verso 9, queda para el pueblo de Dios un día sábado, un día de reposo para el pueblo de Dios. Es para el pueblo de Dios, queda, no es que ha sido cambiado, hay un sábado para el pueblo de Dios. Y segundo, habla la palabra catapausis. ¿Qué te viene la palabra catapausis? Una palabra como pausa, al final ¿verdad? suena pausa, pero eso de cata al principio... Como una pausa. El pueblo de Israel solamente podía tener tranquilidad y paz cuando entraron a la Canaán, a la tierra prometida. Libre del tránsito, de las penurias, de los problemas que pudieran suceder en el transitar, ya entramos, ya estamos tranquilos. Por eso la invitación es, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La única manera que nosotros podemos tener paz, tranquilidad, es que abramos la puerta de nuestro corazón, invitemos a Cristo a nuestra vida, de tal manera que entonces podamos tener paz desde aquí. Exacto. Y aunque no hayamos entrado a la Canaán celestial, podemos comenzar a tener paz desde ahora. Y ese llamado debemos aceptarlo ahora. Porque a veces tendemos a pensar que todavía hay chances, si somos jóvenes o de repente si somos adultos. Y bueno, sí, yo he escuchado las promesas y todas las cosas, pero todavía, mi papá es uno. Todavía nosotros en casa oramos por mi papá. Y decimos, Señor, ya por favor, ablándalo, pero el hombre todavía no ha querido. Y ahí vamos, a punto de testimonio. Señor. Sí, exacto. Y bueno, es una espera, ha sido una espera larga, pero confiamos en el Señor de que Él va a estar allí. Sí, Elías, y es que ahí hay un elemento. ¿Qué es lo que hizo al pueblo de Israel? De los viejos, todos los viejos no entraron. La generación joven entró, pero los viejos no. La incredulidad. No aceptar a Cristo. Todas aquellas eran figuras ¿de qué? De lo que estaba por venir. Y ellos no comprendieron, no aceptaron esto. Nosotros podemos... Nos encomienda acá a que no nos vaya a pasar como ellos. Correcto. Esa parte me llamó muchísimo la atención y la quiero remarcar, pastor, porque puede que nos pase como al pueblo. Que estando allí el Señor le dijo, no, ustedes no entran. Y estar a los linderos ahí. Ajá, exacto. Y quedaron un poco de años dando vueltas hasta que el último murió. O sea, que triste eso. Y la verdad no quisiera que ninguno de los que estamos escuchando esta transmisión y las personas que puedan ser parte de algo tan triste como eso. Así es, para cerrar, nosotros no nos salvamos por obras, sino que debemos aceptar por fe el sacrificio de Cristo y descansar en el sacrificio de Cristo, haberlo aceptado en nuestras vidas, en nuestros corazones. De tal manera que a partir de que tengamos a Cristo en nuestros corazones, el sábado va a tener significado, el sábado semanal va a tener significado para nosotros, teniendo ese reposo con Cristo, teniendo el reposo semanal también, y eso nos va a permitir, si somos fieles, tenemos esa fe, esa convicción, entraremos a la Canaán celestial. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Sé que es un tema donde podemos sentarnos tranquilamente a hablar una semana entera de transmisiones acá, pero aprovechamos el espacio y también nos invitamos a los amigos que nos están viendo o los hermanos que nos están escuchando. No se quede con esto nada más. Abra su Biblia, profundice. Hay muchos ejemplos que podemos nosotros llevar a nuestras vidas que sé que van a ser de mucha bendición. Pastor Juan, aprovechamos de mandarle saludos a su familia en casa, a los muchachos allí, a su esposa, que reciban también las bendiciones que le enviamos desde acá, del equipo de producción de Visión Global. Para nosotros es un gusto contar con ustedes en estas transmisiones y sabemos que ustedes son parte vital
de cada uno de los trabajos que realizamos aquí. Claro que sí, un saludo muy especial a mi familia que nos escuchan ahí a través de la radio o a través de las redes sociales. Bendiciones a ellos y gracias también por formar parte de una familia pastoral. Amén, amén. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el segmento Código Binario. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya sabemos que tendremos un buen estudio en el cual podemos compartir enseñanzas bien importantes para nuestra vida. Que Dios les bendiga. La verdad, anhelar más, así como dice la lección, querer algo más allá de los ejemplos que tenemos en la Biblia es algo muy interesante que ojalá cada uno de nosotros pueda hacerlo realidad en sus vidas. Le agradecemos al Pastor Juan por haber acompañado junto a todo el equipo de producción de Visión Global para haber llevado ese mensaje para cada uno de ustedes. La próxima semana volveremos con una nueva lección. La lección nos toca salir a la lección número 12, donde seguramente vamos a tener un invitado de alta gama como los que estamos acostumbrados acá en su programa Sábado en Familia. Ahora viene un momento bien importante y es la de un testimonio que hemos seleccionado para todos ustedes que sabemos que será de bendición para sus vidas. Les invitamos a ver este segmento tan importante. La lectura nos inspira, recrea, instruye y también puede cambiar nuestras vidas. Hay un lugar donde puedes conseguir todo el material cristiano que estás necesitando. Encontrarás libros para niños, jóvenes, adultos, para todas las edades, temas de interés y beneficio integral. Vive la experiencia y disfruta de un tiempo increíble. Visita nuestra sucursal en David Chiriquí. Ven a Yadpa Librería, donde cada libro es un mundo nuevo. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. Historias de fe. Mi nombre es Gagdiel Torrealba y asisto a la iglesia de Bágala. Quiero relatar mi historia de todos los milagros que ha hecho Dios en mi vida, gracias a las oraciones de mi madre y gracias a las oraciones humildes, con llanto y con un corazón quebrantado que hacía mi madre y hacía yo para ser rescatado del pecado. Yo soy un joven que nació en el Evangelio, pero por la circunstancia y por la rebeldía pues me aparté del Evangelio. Conocí amistades que no fueron muy buenas para mi conducta. Agarré el vicio del alcohol, fumé cigarrillo, estuve con mujeres no muy buenas y eso me llevaron a tomar acciones que trajeron consecuencias terribles en mi vida. Mi madre, triste, destrozada por ver a su hijo hundido en el alcohol, hundido en las malas amistades, oraba todos los días para que yo pudiera cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, para no hacerle tanto daño a ella, a mi hijo, a mis hermanos. Yo, por culpa de la bebida, pues tuve muchos problemas, incluso me intentaron asesinar 6 veces, de las cuales 3 estuve grave en el hospital, una de unas puñaladas en el cuello, que me agarraron 36 puntos, otra fue con un tiro de escopeta que me perdí el ojo y otras fueron con un revólver, las cuales me perforaron el brazo, salieron en la parte de atrás del pulmón, aquí entre el costado y salieron cerca de la columna, pero gracias a Dios no hubieron daños internos. Mi madre oraba inquebrantablemente para que yo pudiera salir de esa locura, de esa rebeldía, y Dios escuchó sus oraciones y tocó mi corazón y transformó mi corazón. Ahora
Me he bautizado en el 2015, tomé la decisión de bautizarme, tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados y escuchar la voz de Dios. He guardado sus mandamientos, he disfrutado sus bendiciones, he sentido la paz en mi corazón, he olvidado todo lo que hice en el pasado y ahora soy un hombre nuevo gracias a las oraciones de mi madre, gracias a las oraciones de mi familia y gracias a las oraciones que yo también hacía cuando estaba sumergido en esas malas acciones, en esas malas actitudes. Soy un hombre transformado, estoy asistiendo a la iglesia desde el 2015, ya tengo 7 años. Un milagro que yo esté acá. Dios me abrió las puertas. Dios me abrió las puertas de esta casa que es la familia Quintero. A ellos les debo mucho. Son mi familia panameña. Y bueno, agradecido en gran manera y les invito a todos ustedes que sigan confiando en Dios, que sigan confiando en la oración y en las promesas. Dios cumple sus promesas. Tarde, pero las cumple. Y digo tarde no porque Él se quiera tardar, sino porque nosotros somos muy egoístas y queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana y esas cosas no suceden así. Las cosas suceden a medida que uno va tomando la decisión de cambiar, de hacer acciones, de obedecer. Y en ese momento Dios actúa conforme a nuestras obras, conforme a nuestras intenciones de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que nos da tu gran amor. Hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, traemos con fervor el corazón. Acepta, oh Señor, lo que ante tu altar venimos a ofrendar. Espíritu de Dios, ven y llénanos como un raudal. Inunda nuestro ser, derrama
inunda nuestro ser. Oh Espíritu de Dios, ven y llénanos como nada inunda nuestro ser. Tu verdad, visión y santidad, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, este lugar y llena presencia, luz de paz, que tu gracia inunda nuestro ser, tu verdad, este lugar y tu presencia, luz de Espíritu de Dios. Ven y llénanos. Ven y llénanos. Ven y llénanos. Ven y llénanos. Cada uno de nosotros recibe bendiciones por medio de las transmisiones que realizamos, por medio de la radio, por medio de cada una de las músicas. Posiblemente una persona puede estar interesado en solamente un canto que puede escuchar mediante la programación. Por eso nosotros estamos muy contentos y cada semana buscamos la forma de seguir adelante y de no apartarnos de su lado. Les invitamos ahora a reunirse, como hemos estado durante toda la programación, en familia, porque viene un segmento que se llama La Voz de Dios. El pastor Julio César Álava nos va a acompañar en esta oportunidad con un mensaje que la verdad va a remover nuestras fibras. Les invitamos entonces a colocar toda su atención, busquen su Biblia si la tienen por allí, si la tienen impresa, la tienen digital, para que podamos entonces compartir el segmento La Voz de Dios. Esa noche fue muy difícil, como las otras noches que se juntaron para meter a este caballero en una crisis sin precedentes. El recuerdo de su error público lo atormentaba día a día, que lo llevó a pensar que todo el emprendimiento que había hecho con esfuerzo, todas las esperanzas que había puesto en el nuevo proyecto, habían sido en vano. Sin embargo, todo allí no termina. La vergüenza y el caos fue público, la decepción propia arrastró también a la vergüenza familiar y también dañó a sus más íntimos, allegados colegas o compañeros. Esta historia dice que este caballero pensó que todo había sido en vano. Porque ¿quién puede soñar con las estrellas cuando nace en un pesebre? ¿Quién puede soñar con los rascacielos cuando nace entre las mazmorras? ¿O quién puede soñar con las alturas cuando nace en el mundo de los parias de la sociedad? Sea como sea, la historia cuenta que este caballero pensó: ¿a quién engaño? Soy un fraude. ¿A quién quise engañar? Pensando que podía cambiar mis estrellas, alcanzar las cosas que me dijeron. ¿Qué tan linda filosofía fue esa, que mientras duró fue hermosa? ¿Quién sabe si solamente perdí mi tiempo? Así que esa mañana fue un poco diferente. El dolor era tenue, ya no era tan intenso, pero era tenue. Ahora se levanta y dice, posiblemente dijo así: tengo que hacer algo hoy, no puedo quedarme rumiando entre mi dolor y mi sufrimiento. Y según la historia, que es registrada y comprobada, da la impresión que este buen hombre comenzó a hurgar entre los álbumes de recuerdo. Porque cuando los seres humanos somos golpeados por alguna tragedia, cuando alguna crisis nos sorprende, cuando somos entrampados por el dolor y capturados por el sufrimiento y atormentados por la culpa, solamente nos queda a veces hurgar entre las cosas del pasado,
En otras palabras, entre los recuerdos del ayer. Y cuando el presente es amenazado con dolor, sufrimiento, desgracias, derrotas, y el futuro es incierto, lo único seguro que tenemos los seres humanos es el pasado. Y no quiere decir que esta sea una actitud correcta o saludable. Quién sabe, seguramente es patológica, pero el pasado, volver a las páginas amarillas de un árbol y ver fotos amarillentas diciendo, algún día fui bueno, algún día lo hice. Tratar de convencer con soliloquios a la conciencia, a la voz del interior, que nos dice que somos un fracaso. Y es lo que sintió posiblemente este caballero. Si mi presente es incierto y mi futuro es peor, mi pasado es lo que me espera. Si el emprendimiento no surgió, no cuajó, no llegó a la talla, entonces volveré a lo que hacía antes. Yo no sé si estoy predicando para alguien en esta hora que comenzó algo, forjó un emprendimiento, metió sus ahorros en el sueño de la juventud, se asoció con algunos compañeros para edificar una empresa y durante estos últimos meses todo se desplomó, todo se derrumbó. Déjame decirte que si tú estás ahora mirando al ayer y mirando las hazañas del ayer como los héroes del pasado, es muy probable que estés en una actitud emocional patológica, una actitud que te va a encarcelar en el ayer. Pero el ayer es lo único que conocemos, el presente es lo que tenemos y el futuro no existe. Así lo dice el filósofo. Sin embargo, la historia dice, y volviendo al relato, dice que este caballero juntó a sus colegas y todos estaban golpeados por la crisis, todos estaban golpeados por el desazón, el desconsuelo y quién sabe si también la desilusión. Porque la desilusión o la insatisfacción es el inicio al declive emocional y moral. Sea como sea, la historia que es comprobada, registrada y confirmada menciona que una mañana, muy temprano, pero muy temprano, quién sabe, aún los rayos del sol no salían, cuando con la poca fuerza que le quedaba y con el poco liderazgo y autoridad que tenía sobre sus compañeros y colegas, les dice, no sé ustedes, no sé qué van a hacer ustedes, si seguiremos llorando y lamentándonos, pero no sé ustedes, yo no tengo fuerzas para enfrentar un futuro incierto. La crisis me golpeó de tal manera que me siento totalmente incalificado para volver a abrazar la filosofía que pensé que me llevaría a las alturas. Pero yo voy a volver a lo que hacía antes. Voy a volver al oficio artesanal que hacía antes. Voy a volver a mis viejos caminos, porque fueron seguros. Porque para hacer lo que hacía antes, no necesito soñar, no necesito creer. ¿Quién sabe? No necesito fe para eso. Para hacer lo que hacía antes, solamente tengo que trabajar en piloto automático. Y la historia que es comprobada menciona que les dijo a sus compañeros, no sé ustedes, pero yo voy a pescar. Seguramente ya sabes de quién estoy hablando. Y les dijo, voy a pescar. Y el texto bíblico en San Juan 21 reza que Jesús se les volvió a aparecer a los discípulos. Y el verso 14 de San Juan 21 dice que era la tercera vez que se les aparecía. Los discípulos nuevamente volviendo atrás a mirar las hojas amarillentas de un árbol del pasado. Porque el principal carcelero de nuestras emociones son los recuerdos del ayer. Los hitos y actos heroicos que hicimos en el pasado. Pero el Señor nos llama con un llamado tan poderoso que ni las victorias del pasado, ni los errores del pasado nos pueden encarcelar en el mismo y impidiéndonos vivir un presente maravilloso y un futuro totalmente esplendoroso. Así que Pedro, con el poco liderazgo que aún le quedaba, con la poca autoridad que tenía, anima a sus 6 compañeros y les dice, voy a pescar. Y los otros sentían lo mismo, solo que no hablaban. ¿Cuánta gente hoy en día sufre en silencio? La gente auténtica habla, deja escritas sus semblanzas, sus memorias. El rey David
es un hombre de decibeles. Está feliz, lo registra. Está molesto, lo registra. Él quiere que sus enemigos sean consumidos, lo dice a Dios. Yo creo que ahí radicó la diferencia entre el rey David, porque era un hombre que el corazón era abierto a Dios. Por eso seguramente su corazón era conforme al de Dios. Pero ¿cuánta gente sufre en silencio? ¿Cuánta gente va a una farmacia y pide somníferos para dormir porque el sueño les es esquivo? Pero pocos se animan a decir, tengo un problema. No sé ustedes, dijo Pedro, todos querían pescar. Todos querían volver a sentir el fogaz de la mar, del agua salada. Querían sentir en su piel la sazón de la sal marina. Querían ver nuevamente salir el sol mientras arriaban las redes, mientras recogían las redes, o mientras tenían la tenue esperanza de que algún pez podían pescar. Todos querían pescar, pero no se atrevían. Y hay algo que yo admiro de Pedro, y por eso yo me saco el sombrero a Pedro. Digo, este tipo era un bocón como yo seguramente, era un tipo fácil de hablar, era un tipo que quería ser el primero. Su boca lo metió en muchos problemas, pero era un tipo auténtico. Era un tipo auténtico de tal manera que Jesús nunca le perdió la vista. Y en esta hora, si estoy predicando para alguien que me escucha por radio, por las ondas radiales, me ve por redes sociales o en alguna red privada, porque alguien te compartió este video, déjame decirte una cosa, que Jesús nunca te va a perder la pista, que Jesús nunca dejará de mirarte, que no importa la crisis, no importa la desesperación, no importa la angustia que sientas en tu pecho, no importa las noches sin dormir, Cristo nunca te dejará. Y toda crisis tiene su punto de caducidad. Jesús está por encima de tu crisis. Él está por encima de la noche infructífera. Los discípulos volvieron al comienzo a mirar fotos amarillentas del pasado. Yo no sé si tú estás ahora quebrado, la crisis te ha dejado sin dinero, tu esposa te abandonó. Esta crisis ha hecho que los hogares realmente se descubran como son. Yo escuché una dama que al comienzo de la crisis su esposo se fue de la casa y nunca más volvió. Déjame decirte ahora, amigo mío, que Cristo nunca te dejará de amar, que Él te va a mirar desde la orilla y va a ver cómo tú luchas, tratando de pescar, tratando de agarrar algo, tratando de que la red de tu alma, con las ansias de la red de tu alma, tú quieres agarrar la fe, la esperanza. ¿Hace cuánto tiempo no duermes 8 horas seguidas? ¿Hace cuánto tiempo tu corazón no está en paz? ¿Hace cuánto tiempo tus hijos no sonríen? ¿Cuántos días tienes sin ver a tu esposo, tu esposa? ¿O de pronto algún ser querido murió? Cristo es el mismo. Es el mismo que le dice a Pedro, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. Pero el relato sigue diciendo, los discípulos vuelven a pescar. Los discípulos vuelven a hacer lo que hacían antes. Ya Jesús se les había aparecido 2 veces, pero no era suficiente. Es porque eso produce en el corazón las crisis. Producen esa ausencia de fe, esa ausencia de lo presente. Sin embargo, Cristo se aparece una tercera vez. Porque no importa si tú no conectas con la esperanza que trae Cristo a tu vida la primera vez. No va a importar si tú no conectas con la esperanza que Cristo produce en tu corazón la segunda vez. Siempre habrá una tercera vez, y una cuarta vez, y una quinta vez, y una enésima vez. Porque la misericordia de Cristo es amplia. Su misericordia se renueva cada mañana. Y tú no tienes derecho a pensar que estás solo. Los discípulos pensaron que estaban solos. Hace 3 años atrás, Jesús había hecho que pesquen milagrosamente. Y Pedro había caído de rodillas delante del Señor, diciendo, Señor, aparte de mí que soy hombre pecador. Y Jesús le prometió a Pedro, ahora serás pescador de hombres. Jesús te llamó para salvación. Te llamó para ser feliz. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús no te llamó para dejarte en el camino, para olvidarte, abandonarte. Jesús es un padre responsable, es un amigo sincero, es el amigo que no falla, es el hermano mayor que entiende, el que protege, el que le pone el pecho a las balas. Es ese Dios comprensible, ese Dios contextualizado, que les ofrece un pedazo de pan y pescado a sus amigos
y no les ofrece maná del cielo. ¿Qué Dios contextualizado es este? Este mensaje, el legalismo tradicional no lo puede aceptar. Tiene comezón. ¿Por qué? Porque el Cristo es un Cristo contextualizado, es un Dios contextualizado. Y la historia dice que ellos fueron a pescar y no pescaron nada. Entonces aparece una especie de turista, de ermitaño, quién sabe si mochilero, y les dice: hijitos, tienen algo que comer. Mira tú, qué cosa maravillosa. Hijitos, tienen algo que comer. En San Juan 15, Jesús les dice: ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Ahora no les dice amigos, les dice hijitos. Hijitos, tienen algo que comer. Entonces, ellos dijeron que no tenían nada seguramente, y les dice, echen la red a la derecha. Echen la red a la derecha. Y Él les dice así: echen la red a la derecha, y ellos lo hicieron. Y cuando lo hicieron, sacaron gran cantidad de peces. Es la única pesca de las dos pescas que el texto dice la cantidad de peces que sacaron. Eso es un tema para otro momento. Sin embargo, el texto va a seguir diciendo que Juan, el discípulo más conectado con el Señor, también sufriendo la misma crisis que Pedro, Juan le dice a Pedro: Simón, Pedro es el Señor. Y Pedro pues se viste y comienza a nadar y llega, y ustedes conocen la historia. Pero el mensaje de esta hora no está allí. Está en la charla íntima que Jesús tiene con Pedro. Porque a Jesús no le importa el hecho, el error que cometimos. Tanto es así que a Jesús no le importan los hechos que pasaron, que el texto dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar. Jesús, cuando se encuentra con nosotros para restaurarnos, para restablecernos, Jesús no está pensando en decirnos: mira, te lo dije, Pedro, yo te dije que me negarías 3 veces. Tú dijiste que ibas a ir conmigo hasta la cruz, hasta la muerte, pero me negaste, fallaste. Pero Cristo no está interesado en hurgar el pasado. Y sabes tú que uno de los principales problemas de hoy en día es que la gente no se perdona, que la gente no se puede perdonar. Yo como pastor hablo con personas que tienen deudas pendientes con sus mismas almas de 30, 40 años atrás. Gente que no se perdona. Mira, Jesús te perdonó. Ten la seguridad, tú que me estás escuchando, que me estás viendo en esta hora, ten la seguridad de que Jesús te perdonó. Jesús te perdonó. Ahora, viene una parte terapéutica importantísima. Tú tienes que perdonarte. Tienes que ser capaz de perdonarte y seguir adelante. Y el problema de nosotros los seres humanos es que no nos perdonamos. Pastor, yo no puedo olvidar, no puedo perdonarme. ¿Cómo pude hacer eso? Mira, el primer paso para tener libertad en el alma es perdonarse. Perdónate. Esta mañana, esta noche, antes de dormir, ve frente a tu espejo, allí en tu baño, en tu recámara, y fijamente mírate y di: soy capaz de perdonarme y seguir adelante. Y cada mañana repítelo, y tú vas a ver cómo tu alma se va a sentir mucho mejor. Ahora, Jesús se encuentra con Pedro. Desayunan, porque las crisis comienzan a curarse, a terminarse. Recuperamos a las almas golpeadas, recuperamos a las almas encerradas en la cárcel del rencor, de la ira, del odio, cuando comenzamos a ser simpáticos con las personas. Benjamin Franklin decía: me he propuesto una sola cosa, no hablar mal de nadie, no criticar a nadie. ¿Y cómo nos cuesta todo esto? Pero el hombre o la mujer que logre refrenar su lengua podrá alcanzar el ideal que Dios tiene para sí mismo. Así que ahora Jesús está allí. Les ofrece un acto simpático, les ofrece un desayuno fresco, recién preparado. Mira tú, yo no sé si tú estás siendo testigo de que algún miembro de tu familia padece algún tipo de crisis, algún tipo de necesidad emocional de ser satisfecha. La primera cosa que tienes que hacer es mostrarte simpático. Y a veces lo que necesitamos solamente es un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena o quién sabe, un buen acto de simpatía.
Así que los discípulos comen. Y el texto va a decir que una vez que comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y me parece fascinante el texto, porque la pregunta inductiva que yo le haría al texto sería: ¿por qué Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás? Si él le puso Pedro, el seudónimo de Pedro se lo puso Cristo. Y ese era el nombre de guerra, el nombre de batalla de Pedro. Pedro. Cuando Jesús camina sobre las aguas, le dice: Señor, si eres tú, ven. Le dice: ven, Pedro. Y Pedro sale de la barca. Ahora, una de las razones que pueden haber por la cual Jesús le dice Simón, hijo de Jonás, y no le dice Pedro, debe ser porque Simón era el nombre que sus padres le pusieron a él, su nombre de pila. Simón lo llamaron durante su infancia. Simón le dijeron durante su adolescencia. Simón, su esposa, le dijo. Simón le decían sus amigos. Pero Jesús le dice: serás Pedro. Pero ahora Jesús vuelve para atrás y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Lo que Jesús está tratando de decirle a Pedro, y la lección que el texto nos quiere ahora enseñar a nosotros, es que Jesús no se conforma. Para Él no es suficiente ser Dios. Para Él no es suficiente. Su alma no queda satisfecha siendo solo Dios. Para Él no es suficiente siendo nuestro Salvador. Su alma no queda satisfecha siendo nuestro Salvador. Para Cristo no es solamente suficiente sentirse redentor nuestro. Su alma queda insatisfecha. En el acto de reconciliarnos con Él, en el acto de restaurarnos, no es suficiente para Él todos los seudónimos que Isaías dice: Príncipe de paz, Dios nuestro, Padre eterno. Eso Él es, y todo lo demás. Pero en el acto de salvar una alma, en el acto de conectar con una persona para restituirlo, para restaurarlo y proyectarlo hacia un futuro mejor, Cristo necesita que entendamos, que tú entiendas y que yo entienda, que entendamos que Él quiere ser familia. Por eso Pablo dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso que Pablo dice que Él nos entiende, que Él se hizo hombre. Filipenses 2 dice que se hizo hombre, semejante a nosotros, siervo, hombre, carne y hueso. Por eso ahora Él le dice: Pedro, no solo soy tu Salvador, no solo soy tu maestro, tu amigo, como se lo dijo en San Juan 15. Pedro, soy tu familia. Y la familia es familia. La familia no se niega. Soy tu familia, Pedro. Mira, no sé si estoy predicando para alguien que se siente solo. ¿Crees que no hay nadie a tu alrededor? ¿Crees que no hay nadie? ¿Crees que estás solo? Déjame decirte que nunca estamos solos. Siempre hay alguien. Una persona, un amigo, pero sobre todo, Cristo es el amigo que no falla. Yo escuché esta frase por toda mi vida, desde que era niño, en stickers, en sermones, en la iglesia, en campamentos, en predicaciones. Yo la repetí por muchas veces, pero en la experiencia, cuando nuestra barca comienza a navegar en mares turbulentos, allí, cuando todas las voces se apagan, comenzamos a escuchar una voz apacible, un silbido despacio, que esa es la voz de Cristo, y te dice: hijito, Julio César, María, Pedro, flaca, gordo, feo, como te digan en la familia, como te digan tus más íntimos amigos, así Cristo se va a contextualizar y te va a decir: hey, ¿me amas? Porque da la impresión que entre la charla entre Cristo y el viejo pescador, lo único que interesa de parte del Señor es estar seguro si el amor de Pedro sigue intacto por Él. Qué cosa más linda. Lo que importa para Cristo es no preguntarle: Pedro, ¿por qué me fallaste? Y yo estoy seguro que Pedro, siendo un hombre de fácil palabra, de pronto quiso excusarse, porque los seres humanos siempre nos excusamos. Desde Adán, la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente que creaste. La culpa fue de Dios finalmente. Los seres humanos nos excusamos. Al Capone dijo cuando cayó abatido a balas, una carta dejó firmada y dijo: yo soy un hombre bueno, detrás de mi piel hay un corazón bueno, hay un corazón que siempre sirvió a las personas. Imagínate, el hombre más temible, un capo de la mafia, autoexcusándose.
Yo estoy seguro que tú hoy en día te quieres excusar. Siempre yo quiero excusarme, tú quieres hacerlo. Pero esta vez Pedro aprendió la lección. La crisis no fue en vano. La escuela de la vida lo golpeó y ahora solamente va a decir lo que realmente su corazón siente. Pedro, me amas. Porque a Cristo no le importa tu pasado. No le importa hacer un análisis, una autocrítica de cómo te equivocaste, por qué te equivocaste. Y yo no sé si tú me escuchas bien en esta hora o me ves. Déjame decirte que no importa lo que hiciste. No importa qué acciones equivocadas te llevaron a estar en el lugar donde estás. En las sombras donde te encuentras bien mismo. No importa. Para Cristo lo que importa es si tu amor por Él está intacto. No importa qué tipo de pensamientos tengas en tu cabeza. No importa las intenciones que sientas. No importa lo solo que te sientas. Lo que importa es si ahí en tu corazón, en tu mente, el amor por tu Maestro está intacto. Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Y Jesús pregunta nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder, claro que te amo, Señor, claro que te amo. Yo te amo, Señor. Apacientas mis ovejas. Da la impresión que la única manera de mostrar amor por Cristo es demostrándoselo a las personas, al prójimo, a las ovejas de Cristo. Entonces hay una tercera pregunta que atraviesa el alma, los tuétanos del ser de Pedro. Ni aún las miradas de Cristo aquella noche cuando lo negó fueron tan penetrantes seguramente como las palabras siguientes. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro responde, ¿qué te puedo decir, Señor? ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? ¿Qué te puedo decir, Señor? Si tú lo sabes todo, Señor. ¿Me excuso? No. Acepto. Te amo. Y hay un comentario maravilloso que hace la escritora norteamericana Ellen White. Ella dice que esa charla íntima con Cristo preparó a Pedro para lo que venía. Que Cristo le mostró a Pedro cómo pastorear a una persona. Que en la simpática obra de redención, el amor filial es importante. Ese amor filial que algún día se va a hacer un amor ágape es importante. Que no hay ministerio a control remoto. Que no hay salvación piloto. Que no hay nada que se pueda hacer para restaurar al hombre que no sea de hombre a hombre, que no sea de ser humano a ser humano. Así como dice Proverbios, así como el hierro se forja con el hierro, el hombre se forja con el hombre. Que en la tarea de restaurar personas es necesario acercarnos, quitarnos las mascarillas, volver a sonreír y decirle a la persona que Cristo lo ama. Y que lo más importante no es si tiene pensamientos positivos o negativos, si se siente bien o mal, si la crisis acabó o no acabó, si el negocio emprendió o no emprendió, si el dinero volvió o no volvió. Lo más importante es saber si en el corazón de la persona el amor por Cristo está intacto. Y el amor del viejo pescador estaba intacto por el Señor. Así que en esta hora, mientras escuchas la música de fondo, yo quiero hacerte una invitación especial. Yo no sé quién eres tú. Yo no sé qué estás haciendo. Yo no sé cuál ha sido el trato que tuvo la pandemia contigo. Pero sin embargo a todos nos afectó. Pero lo que te puedo decir es que Cristo restauró a Pedro. Y Cristo puede a ti restaurarte y a mí. Así como Jesús me escucha a mí, te puede escuchar a ti. Así como trata conmigo, puede tratar contigo. Así como trata contigo, trata conmigo. Porque Cristo lo que se quiere asegurar es que tú lo ames. Y no importa si tú lo fileas a Cristo, filéalo. Pero sea auténtico, sea auténtica. Dile que lo fileas. Él quisiera que nosotros lo agapemos, que el amor por Él sea ágape. Pero nos falta y a mí me falta. Pero cada vez me pregunta el Señor, Julio César, ¿tú me amas? Señor, yo te fileo con todo mi ser. Te fileo con todo mi ser, Señor. Tú sabes que te amo. Que en lo más íntimo de mi ser yo te amo. Entonces el Señor va a decirte, apacienta mis ovejas. La mejor manera de vencer la tristeza es tomar el auto
ir a un supermercado, llenar una carretilla de comida, si así lo puedes hacer, o lo que puedas hacer, y llevárselo a personas que lo necesitan. No hay manera más linda que combatir la tristeza. Ahora, ¿tú amas a Jesús? ¿Lo fileas? ¿Lo agapeas? El agape es el amor perfecto, el amor de Dios. Pero esa charla con Cristo llevó a Pedro a ser el producto final. El Pedro que conversa con Cristo esa madrugada en la playa es el Pedro de transición. Tú y yo estamos en transición. No somos los primeros que comenzamos hace años atrás el caminar cristiano. Aún no somos lo que vamos a hacer en el futuro con la ayuda de Cristo. Somos la transición. Y la crisis tiene un objetivo: pulir la transición, prepararte para lo que Dios tiene para ti, darte lecciones que no aprenderías en la prosperidad ni en la algarabía. Solamente la dura escuela de la crisis, de la aflicción, te va a enseñar a dejar lo que tienes que dejar y a tomar lo que tienes que tomar para ir adelante y cumplir tu llamado. Esa charla con Cristo, Pedro marcó su vida. En Hechos 2 y en Hechos en adelante, en todos los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver un Pedro totalmente valiente, heroico, un Pedro transformado, que no se excusa, que asume el rol, y muchas almas vienen a los pies de Cristo por eso. No importa, así que no te desanimes, no bajes los brazos, no te rindas. Conserva la fe, conserva el amor por Cristo. Lo único que puedes conservar en este momento difícil es tu amor por Cristo. Dile: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, y que tu luz ilumine mi alma, mi mente, mi ser. Y entonces déjame decirte que Cristo es fiel y Él va a ir a tu rescate y te va a tratar como trató a Pedro. Y te va a dar un pescadito y un pancito. Y ese pancito y ese pescadito van a llenar tu alma, tu ser, tu mente y tu corazón. Y vas a ser restaurado y restaurada. Y cuando seas restaurado y restaurada, apacienta las ovejas. Muestras a Jesús que realmente lo amas. Y cuando el tiempo no sea más, cuando el tiempo termine, tú y Cristo van a caminar por las playas de la eternidad, unidos por un amor ágape. Y ese es mi sueño: caminar con mi Maestro por las playas de la eternidad, diciéndole: Señor, no te fileo solamente, yo te agapeo, porque mi amor es perfecto como el tuyo es perfecto. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias, porque en la experiencia de Pedro, Señor, yo encuentro esperanza para mi corazón. Porque si tú restauraste a Pedro, al viejo pescador, también me puedes a mí restaurar. Y sin duda que a través de las ondas radiales, a través de la internet, de las redes sociales, hay personas que están escuchando este mensaje. Personas golpeadas que están llorando, que no han parado de llorar, que no han dormido por horas, por noches. Personas que han enterrado seres queridos y la pandemia les impidió llorarlos. Hay gente que no pudo enterrar como quiso a su ser querido. Hay negocios quebrados, hay empresas terminadas, hay emprendimientos plasmados. Hay hogares destruidos, Señor. Hay jóvenes abandonados, jóvenes en la droga, niños que quedaron huérfanos por la pandemia, Señor. Pero tú eres un Dios particular, Padre amado. Y eres el Padre de quienes han quedado sin Padre. Y eres el hermano de quienes no tienen hermanos. Y eres el Dios de los abandonados, de los solos de la vida, Señor. Así que, Padre amado, pon tu mano sobre nosotros. Pon tu mano sobre las personas que me escuchan, que me ven. Tócalos, Señor, con el toque maravilloso de la fe, de tu amor. Señor, y que esas personas lindas comiencen a generar en su corazón amor por ti. Y tú, Señor, haz conexión con ellos para siempre. Y camina con ellos. Y cuando el tiempo no sea más, Señor, podamos caminar por la amplia y ancha playa de la eternidad, junto contigo, una caminata que no tenga fin. Y como diría el viejo pescador: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escúchanos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos a todos ustedes por quedarse hasta acá y les pedimos que la próxima semana nos acompañen una vez más aquí en Sábado en Familia. El equipo de producción de Visión Global hace todo lo posible para que cada semana podamos estar juntos a ustedes en cada uno de sus hogares.
Les invitamos entonces el próximo viernes a las 7 de la noche a ver el preestreno de lo que es Código Binario, y el día sábado a las 10:30, si de repente usted no está en su iglesia o de repente se tuvo que quedar en casita por cuestiones de salud, no se desconecte, y aquí tenemos una programación muy especial para todos ustedes y también para sus amigos, para esa persona que está apenas empezando los estudios bíblicos. Bueno, para ellos está hecha la programación de Visión Global. Que Dios les bendiga, nos vemos entonces la próxima semana.